Hola, ustedes que están en el canal Mundo en Documental, embárquense con nosotros en otro episodio importante de la historia de la humanidad. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las leyes de Hammurabi. Viajen con nosotros en este viaje a tiempos pasados. El Código de Hammurabi, la primera gran ley de la humanidad. Hola, aventureros del conocimiento. Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, vivía un rey sabio y justo. Era conocido por su bondad y sabiduría. Logró grandes victorias y amplió sus dominios más allá de lo imaginado. Sus súbditos prosperaron bajo su reinado. También era adorado por los dioses. Había, sin embargo, un dios que ansiaba su atención. Anhelaba que el rey lo llamara. Le rogó que le diera un monumento para que las futuras generaciones conocieran su grandeza. God granted his request and gave him an oracle to record the laws that the king had promulgated. En el siglo XXI, somos testigos de juicios todos los días. Para muchos, es parte de la rutina. Para otros, un acontecimiento único, pero necesario. Sin embargo, pocos se han parado a pensar que el primer acto jurídico de la humanidad se remonta al año 1860 a.C. aproximadamente. Prepárate, aventurero, sumérgete en este mar de conocimiento y descubre el Código de Hammurabi. En un mundo donde reinaba la justicia a través de la venganza, el monarca babilónico dejó un legado duradero. Antes de Hammurabi, cada ciudad-estado de Mesopotamia tenía sus propias leyes. Las leyes de Esnuna, por ejemplo, se aplicaron en la ciudad de Lagash. Las leyes de Ur-Nammu gobernaban la vida política y social de los amorreos. Las leyes de Simri-Lim eran populares en Mari, y las leyes de Samsu y Luna gobernaban la vida en Larsa. Las leyes de Hammurabi, a su vez, buscaron unificar las tierras bajo un mismo sistema de justicia. Entre los ríos Tigris y Éufrates, Hammurabi, el legislador, unificó reinos. Dejó su nombre grabado en piedra, oro y estelas. Amplió los dominios de Babilonia, conquistó ciudades, fortalezas, tribus y pueblos. Creó obras de ingeniería como los jardines colgantes, construyó templos y bibliotecas y alentó a artistas y poetas. Pero su mayor logro fue la creación de un código de leyes. Babilonia era una metrópolis vibrante, un lugar donde la gente vivía y trabajaba codo con codo. En la capital convivían diferentes razas, culturas y clases sociales. En la cima de la pirámide social vivían los nobles. Debajo de ellos estaban los hombres libres y los comerciantes. Después vinieron los siervos, los campesinos y los obreros. En la base, los esclavos. En esta mezcla de costumbres y clases sociales, el rey vio un gran obstáculo. Para apaciguarlo, decidió promulgar un conjunto de leyes. Hammurabi envió mensajeros por todo su imperio para reunir a los mejores jueces, abogados y escribas. Reunidos en el palacio de Babilonia, el rey les ordenó crear un código de leyes justo y equitativo. A partir de ese momento, el reino se regiría por la ley. En el lugar sagrado de Esnuna, en medio de la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, el genio legislativo de Hammurabi encontró su musa. Los libros apócrifos, los registros históricos y las inscripciones cuneiformes revelan que el genio legislativo se inspiró en las leyes anteriores de Sumer, Akkad, Asiria y Elam. Hammurabi supervisó personalmente la creación del código, que fue refinado y perfeccionado. Un año después de su promulgación, el código fue tallado en un bloque de diorita, una roca volcánica, y colocado para consulta pública en el sitio sagrado de Shamash. El código, escrito en 282 leyes, determinaba los castigos para los delitos. En aquella época, los delitos se clasificaban en 3 categorías: delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público y delitos contra el orden familiar. La primera ley preveía castigos para el robo, el hurto y el fraude. Fueron consideradas lesiones corporales. La segunda categoría incluía leyes que regulaban la conducta del comercio, la conducta del trabajo y los contratos.
La tercera y última categoría definía los delitos cometidos contra miembros de la familia, esposa, hijos, padres, hermanos y hermanas. En esta última categoría los castigos fueron más severos. Analicemos el famoso dicho: si el hijo maldice a su padre o le arranca el cabello, será castigado con la pena solicitada. Si el padre le ha insultado, el hijo tendrá derecho a devolverle los insultos. El Código de Hammurabi no solo castigaba el delito, sino también el hábito. Si para evitar que una discusión se convirtiera en una agresión física, el rey de Babilonia estableció que si una persona insultaba a otra, el juez decidiría si la respuesta era aceptable. En el Código Antiguo, la violación se consideraba un delito atroz, independientemente de las lesiones físicas. Para proteger el matrimonio y la descendencia, Hammurabi estableció castigos para el adulterio y la prostitución. Otro punto destacado del código era la protección de los dioses. Desafortunadamente, la fe y la superstición caminaron juntas. Divorciarse de una deidad era un delito punible. Después de todo, para los babilonios, los dioses no toleraban el abandono. Por tanto, el código castigaba a los ateos, blasfemos, profanos e incrédulos. Las sentencias del código buscaron reconciliar a las partes involucradas en un conflicto. La mayoría de las veces, la ruta principal fue la restauración del orden social. No era común que un acusado se defendiera a sí mismo en el tribunal, pero el código preveía que, en ciertos casos, el acusado diría la verdad. En casos de acusaciones infundadas, el denunciante corría el riesgo de ser castigado, pues perdería honor y prestigio ante la comunidad. Para efectos de investigación, el código determinó la utilización de pruebas materiales, testigos y juramento. If the judge found the jury lacking evidence, the accused would answer by means of the water test, a popular test in Mesopotamia. El acusado bebió agua con gas de un jarrón. Si la sustancia era venenosa, el acusado era inocente. De lo contrario, el veredicto sería de culpabilidad. La prueba del fuego, a su vez, se utilizaba en casos de adulterio. La mujer fue acusada. Si quería demostrar su inocencia, pasaría por una prueba de fuego. Si su marido la condenaba, el código dictaba que debía ser quemada viva. En una época en que las mujeres vivían bajo la sombra de la opresión, el Código de Hammurabi ofrecía algunas garantías. La mujer podría administrar los bienes, sin embargo, había que pagar un alto precio. Solo podía hacerlo bajo la tutela de un hombre, padre, hermano o tío. Hammurabi, el legislador, murió después de 43 años de reinado. Sus conquistas y glorias resonaron en toda Mesopotamia. Nacieron nuevas naciones inspiradas en Babilonia. Los sucesores de Hammurabi mantuvieron el Código de Hammurabi, mejorándolo y ampliándolo. Años más tarde, el imperio babilónico sería subyugado por otros pueblos, como los asirios, caldeos y persas. Sin embargo, el código resistió la prueba del tiempo e inspiró otros códigos legales en Israel, Persia y el Imperio Romano. Siglos después, la estela de diorita permaneció en pie. Fue descubierto por casualidad por exploradores ingleses. Martinus, un arqueólogo, encontró la estela en 1901 en Susa, la capital del antiguo reino de Elam. La pieza original se encuentra actualmente en el Museo del Louvre, en París, Francia. Hay copias de la estela repartidas por museos y universidades de todo el mundo. Los críticos del Código de Hammurabi argumentan que defendía el status quo, estado de cosas, de la sociedad en ese momento. Defendió la supremacía del rey, la opresión de los pueblos subyugados y la tiranía de género. A favor, el Código de Hammurabi fue el primero en abolir la venganza privada. El Código de Hammurabi fue el primero en establecer castigos para los crímenes y el primero en otorgar derechos a las mujeres. La estela de Hammurabi es uno de los 7 monumentos del mundo antiguo. Uno de los pocos documentos de la época, fue el primero en reunir y aislar las leyes.
El Código de Hammurabi fue el primer código escrito en la historia de la humanidad. El Código de Hammurabi es un hito en la historia de la civilización. Desentrañemos juntos los misterios del pasado y honremos la memoria de quienes combinaron la fe y la ley. Abordamos las leyes de Hammurabi. Y así llegamos al final de otro episodio en la historia de la humanidad. Y en el próximo episodio hablaremos de un hito sumamente importante en la historia, el Éxodo y el pueblo hebreo. Si te están gustando nuestros videos, suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima. Sin embargo, pocos se han parado a pensar que el primer acto jurídico de la humanidad se remonta aproximadamente al año 1800 a.C.